En la historia de este canal hemos explorado cientos de perspectivas sobre la historia de España, desde derrotas como las de Rocroi hasta victorias aplastantes como la del Glorioso. Pero la victoria que vamos a ver hoy es una tan pero tan rotunda que se comenzó a usar como sinónimo para algo que es muy fácil. Hoy veremos la batalla de Bicoca, donde se demostró que el ejército español iba a quedarse y daba comienzo a la época del Tercio Español, quienes dominarían Europa por completo. El contexto de esta historia es muy compleja. España, quien estaba ocupada con los problemas de Lutero y con la asimilación de Nápoles, tuvo que resistir un grave problema. Carlos I fue coronado como Sacro Emperador Romano, por lo que los franceses, aprovechando esta coyuntura, se prepararon para la guerra. Los primeros movimientos franceses se llevaron a cabo en secreto, aprovechando todos los problemas del momento anteriormente comentados. Francisco I lanzó 2 invasiones encubiertas, además de instigar al príncipe de Sedán a rebelarse contra la corona española y emprender una ofensiva en los Países Bajos a través del río Mosa. Además de todo esto, envió un gran ejército a la Baja Navarra, la cual había sido conquistada e incorporada a la corona de Castilla. Ahora sí, había comenzado una guerra abierta entre ambas casas. Los primeros enfrentamientos favorecieron a Carlos, quien derrotó fácilmente a Lamarck en los Países Bajos y en la península ibérica. Luego, el emperador trató de recuperar el ducado de Borgoña y expulsar a Francisco I de Italia. Rápidamente, el rey de Francia se vio envuelto en problemas. Carlos V formó una alianza con el Papa y con Inglaterra. Ahora los franceses se encontraban atacados por varios flancos y comenzaban a retroceder, adoptando una posición defensiva. Las tropas francesas en Milán eran muy débiles, contando con tan solo 4.000 soldados. Rápidamente Francisco envió muchos refuerzos de una manera inmediata, con más de 12.000 soldados frescos. El único apoyo que obtuvieron los franceses fue la ayuda de Venecia, quien entregó 8.500 infantes más, pero tenían una organización tan mala que los españoles cruzaron el río Po sin ningún tipo de oposición. En poco tiempo, se encontraron a las puertas de Milán, y el 22 de noviembre tomaron la ciudad tras un breve enfrentamiento justo antes de que llegara el invierno. Durante estos meses, ambos bandos se prepararon para la campaña de 1522. Francisco, al conocer la pérdida de Milán, decidió mandar a los 3 mejores del reino de Francia junto con 10.000 infantes suizos. Por otro lado, los soldados españoles se encontraban con una moral muy alta y casi sin bajas. Y así, con unos 11.000 soldados, el general Colonna defendía Milán. Para ello, comenzó a fortificar los puntos débiles de la ciudad. A finales de marzo, el gigantesco y bien preparado ejército francés puso rumbo a Italia. No solo contaban con ese ejército, sino que al llegar al río Adda, se unieron las tropas de Lautrec y las bandas negras del condottiero Giovanni de Médicis, quienes se cambiaron de bando contratados por los franceses. En total, el ejército francés que comenzó la campaña fueron de aproximadamente 50.000 soldados de infantería, mientras que el ejército español era claramente inferior. Lautrec, al descubrir que los españoles estaban muy bien atrincherados en Milán, se retiró hacia el sur y tomó posiciones entre la ciudad de Milán y la de Pavía. Ahí comenzaron las escaramuzas y los combates de intensidad media. Lautrec trató de avanzar sobre Pavía, pero Colonna se le anticipó y envió a 3 compañías para reforzar la posición. Estas tropas tuvieron que cruzar rodeando al ejército veneciano, a través de fosos, pantanos y aguas del camino. El ejército francés, con poco dinero en sus arcas, no eran capaces de plantar un largo asedio. Lautrec no tuvo más remedio que ordenar el regreso a Monza, donde esperaba abastecerse mejor y recibir grandes sumas de dinero desde Francia para pagar a los suizos. El día 7 de abril comenzó la marcha, siendo golpeado por la retaguardia, quienes querían pegar un revés a su marcha más que plantar una batalla real, por lo que no tuvo una gran trascendencia, ya que la escaramuza no desvió a Lautrec de su plan. Este trataba de cerrar todas las rutas posibles para dejar que las tropas españolas se mueran de hambre, ya que no era posible vencer en Milán ni en ninguna plaza pequeña como Pavía. Pero Colonna no tenía intención de permitir esto. No pensaba dividir su ejército y tampoco quería encerrarse en Milán y permitir que el enemigo hiciera y deshiciera por los alrededores, por lo que comenzó a marchar en paralelo a las fuerzas de Lautrec. Finalmente, se interpusieron en una aldehuela que tan solo tenía 4 casuchas llamada Bicoca. Los españoles comenzaron a fortificar el lugar, aprovechando el buen terreno espacioso y bien defendible que tenían en la aldea. Mientras tanto, los mercenarios suizos perdieron la paciencia y exigieron 2 cosas.
o el pago atrasado o atacar de inmediato a los imperiales. Lautrec trató de convencer que era una mala idea, pero los suizos y los helvéticos no dieron su brazo a torcer, por lo que Lautrec se vio obligado a marchar a la jornada siguiente. Y así fue. El 27 de abril, antes del amanecer, los franceses encabezados por los suizos comenzaron su marcha hacia la posición española. La infantería española se formó en 4 líneas detrás de la línea de arcabucería, quienes se encontraban a primera línea y bien parapetados. La artillería se encontraba emplazada sobre plataformas de tierra y tenían una visión del frente increíble, dando la oportunidad de castigar al enemigo desde una buena distancia. Al llegar a la vista de Bicoca, Lautrec mandó al caballero Bayard y a Pedro Navarro a reconocer el terreno y el enemigo. Las tropas francesas superaban en número a las españolas, además de llevar a los formidables y famosos piqueros suizos, así como hombres de armas bien equipados y protegidos. Pero la batalla comenzó con el rugido de la artillería, intercambiándose fuego entre ambos bandos. En las arboledas del camino a Milán asomaron los temibles bandas negras de los franceses, pero fueron asaltados por una compañía de caballería ligera, quien ganó y expulsó rápidamente a los franceses. Mientras tanto, los piqueros suizos, divididos en 2 columnas, marchaban a pie por el centro de los ejércitos, pica en mano. Avanzaron con decisión mientras la artillería abría grandes brechas en sus filas y destrozaba su formación. Pero lo peor estaba por llegar cuando el general español ordenó a sus arcabuceros a esperar que estuvieran cerca y desplegar todo el fuego que tenían. Pescara ordenó que los hispanos se desplegaran en 4 hileras y disparasen de forma sucesiva. Es decir, en cuanto la primera hilera disparase, hincaría la rodilla para dejar a la segunda libre el fuego. El camino para los piqueros suizos se hundía en fango, y según iban avanzando, descubrieron a los españoles en una zanja. A una distancia muy cerrada, hubo una tremenda descarga de fuego que mató a centenares. Para los piqueros, recibir fuego así no era algo novedoso, pero luego de esos disparos, detrás del humo que dejaban los mosquetes, volvió a sonar otra tanda de disparos arrolladores, matando a centenares de suizos. Pero, todavía peor, volvió a sonar una tercera vez, incluso una cuarta. El escuadrón de piqueros que trataba de cruzar el fango quedó completamente deshecho en un segundo, haciendo huir atemorizado a los pocos supervivientes. Mientras las columnas suizas se iban deshaciendo, el hermano de Lautrec corría con su caballería por el flanco izquierdo de los imperiales. Las bandas negras y caballería poderosa estaba rodeando a los españoles, lanzándose contra el general Colonna. Por un momento, se desató el pánico de perder al general y que el enemigo pueda desbaratar las piezas de artillería, pero los artilleros, valientes como solo españoles pueden ser, abandonaron su puesto para combatir a la caballería hasta las últimas consecuencias. Por último, las trompetas sonaron a las espaldas de las bandas negras. Era Francesco Sforza, que acababa de llegar desde Milán con abundantes refuerzos. La caballería de Francesco asaltó a los franceses, desorganizando sus tropas, hiriendo al hermano de Lautrec y matando a su caballo. El desastre se podía ver a kilómetros, y el gran español Pescara decidió salir a perseguir a los suizos, para así conseguir una victoria redonda. Los españoles arrollaron con tanta prisa y poder que en cuestión de minutos, sus hombres llegaron hasta los cañones franceses. Por más que intentaban defender enviando caballería y soldados, los españoles en poco tiempo los destruían y continuaban el paso, persiguiendo a todo enemigo. Esta victoria fue clave en la historia española, ya que, entre Bicoca y Pavía, se demostró que el español está por encima de todo. Atrás se dejó el sólido cuadro de picas y la caballería acorazada que usaban los franceses. Los españoles transformaron el arte de la guerra usando las flexibles formaciones de arcabuceros y piqueros. Ahora comenzaba el reinado del tercio español. Si quieres conocer más historias como esta, no dudes en suscribirte a mi newsletter por correo electrónico que te dejo en la descripción, pues allí hablaremos de películas, libros y demás historias del Imperio Español. Suscribirse es totalmente gratis y puedes darte de baja cuando quieras.